explorando el origen y misterios del Wendigo, desde leyendas ancestrales hasta avistamientos contemporáneos. Suscríbete para más contenido. El mito del Wendigo tiene sus raíces en las culturas indígenas de América del Norte, especialmente entre los pueblos algonquinos. Este ser es emblemático de la voracidad y los excesos humanos, transformándose en una criatura feroz y desalmada como castigo por sus actos, particularmente el canibalismo. En las tradiciones de los pueblos algonquinos, el Wendigo no solo era una figura de terror sino también una advertencia moral. Su existencia servía como recordatorio de los tabúes y las consecuencias de romperlos, integrando enseñanzas esenciales para la convivencia y la supervivencia de la comunidad. El aspecto espiritual y moral del Wendigo es profundo, pues encarna las consecuencias extremas del egoísmo y la avaricia. Este ser simboliza el desequilibrio con la naturaleza y la comunidad, alertando sobre los peligros del consumo excesivo y la falta de empatía. La conexión del Wendigo con el canibalismo es especialmente significativa, ya que este acto es considerado uno de los tabúes más graves en muchas culturas. El Wendigo aparece como castigo, transformando a aquellos que han cometido tal acto en monstruos consumidos por un hambre insaciable, reflejando la pérdida de humanidad. Las primeras menciones escritas del Wendigo aparecen en los diarios de exploradores europeos que documentaron sus encuentros con las culturas indígenas. Estas narraciones ayudaron a introducir el mito en un contexto más amplio, aunque a menudo eran interpretaciones cargadas de exotismo y malentendidos culturales. El mito del Wendigo ha trascendido las narrativas tradicionales para adentrarse en la cultura popular. Este ser aterrador, antes parte exclusiva de los relatos indígenas, ahora aparece en novelas, películas y series de televisión, adoptando formas que a menudo varían según el medio. Su adaptación a la narrativa moderna ha permitido que su figura sea reconocible a nivel mundial, manteniendo su esencia temible pero adaptándose a las nuevas audiencias. En cuanto a sus características físicas, el Wendigo es descrito frecuentemente como un gigante esquelético, con piel pegada a los huesos y ojos hundidos que reflejan su hambre insaciable. Se le atribuyen poderes sobrenaturales como la velocidad y la resistencia, y un apetito voraz que lo lleva a devorar humanos. Estas cualidades no solo lo hacen un monstruo formidable en las leyendas, sino también un personaje fascinante en la ficción moderna. La literatura ha sido un vehículo particularmente efectivo para la expansión del mito del Wendigo. Autores como Algernon Blackwood y Stephen King han explorado sus dimensiones más horripilantes, presentándolo como el nexo entre la naturaleza incontrolable y los aspectos oscuros del alma humana. A través de sus obras, el Wendigo no solo perpetúa el miedo ancestral, sino que también invita a reflexionar sobre la codicia y la destrucción. En el cine y la televisión, el Wendigo ha encontrado un terreno fértil para su evolución. Desde apariciones en programas de terror hasta su inclusión en películas de suspenso y horror, su figura se ha adaptado para provocar miedo y fascinación. Estas representaciones a menudo juegan con la estética del Wendigo, transformándolo en una criatura aún más grotesca y temible. Finalmente, el síndrome de Wendigo destaca como una peculiaridad médica y cultural. Este trastorno, caracterizado por un deseo extremo de canibalismo y violencia, lleva el nombre del mito y sugiere una conexión profunda entre la leyenda y experiencias humanas reales de crisis y tabú. Este fenómeno subraya cómo los mitos pueden reflejar y configurar las comprensiones humanas sobre la moralidad y la psicología. La fascinación por el Wendigo ha trascendido al punto de inspirar diversos festivales y eventos culturales. Estas celebraciones incluyen representaciones teatrales, narraciones y talleres que exploran tanto el mito como su significado más profundo. En el ámbito de los videojuegos, el Wendigo ha encontrado un nicho particular. Su representación como criatura aterradora y poderosa añade un elemento de suspense y desafío en juegos de horror y supervivencia. Los primeros avistamientos documentados de Wendigos provienen de relatos de exploradores y comerciantes de pieles en los siglos XVII y XVIII. Estas historias contribuyeron a cimentar la leyenda en la psique colectiva. El caso de Swift Runner, quien en 1879 horrorizó a Canadá tras consumir a su familia, es quizás el ejemplo más notorio de la conexión entre el mito del Wendigo y actos reales de canibalismo. A pesar de su origen en leyendas, los avistamientos del Wendigo continúan reportándose en áreas remotas. Estos testimonios modernos mantienen viva la curiosidad y el miedo hacia esta criatura mítica. El análisis científico detrás de los avistamientos del Wendigo suele atribuirse a alucinaciones o malinterpretaciones de fenómenos naturales. Expertos sugieren que condiciones extremas pueden provocar visiones y estados alterados de conciencia. El impacto cultural del Wendigo ha sido significativo en algunas regiones, atrayendo turistas interesados en el misterio y la historia de esta criatura mitológica.
Esto ha beneficiado económicamente a ciertas comunidades. Desde una perspectiva espiritual, el Wendigo sigue siendo una figura relevante en muchas comunidades nativas, simbolizando las consecuencias del desequilibrio y la avaricia, y sirviendo como advertencia moral. El debate contemporáneo sobre el Wendigo oscila entre el respeto por las tradiciones indígenas y el escepticismo de la ciencia moderna. Esto plantea desafíos en la interpretación y preservación de estas leyendas. El legado del Wendigo permanece arraigado en el folclore y la cultura moderna, reflejando los temores y valores de las sociedades a lo largo del tiempo. Su figura continúa fascinando y educando,